A mis hermanos queridos católicos de todo el mundo, hace 24 horas que nos habíamos comprometido para poder sacar una documentación que es importante que la conozcan ustedes a nivel mundial. Estamos teniendo en este tiempo una situación muy difícil que todos la conocen. Sensiblemente estamos en el cumplimiento de lo que significan las profecías del Apocalipsis. Estamos en el cumplimiento de las profecías que hizo nuestra Santa Madrecita en La Salet en el año 1846, cuando indicó lógicamente que el diablo iba a lograr incluso llegar a tomar lo que era la base, la sede de nuestra Santa Iglesia, Roma. Roma será la sede del anticristo. Entonces no podemos nosotros pensar que el diablo está tranquilo, al contrario. Sabemos que él está en una permanente batalla contra la iglesia de nuestro Señor Jesús. Él tuvo no solamente esa forma prepotente, porque Dios no le permitió hacer conocer que nuestro Señor Jesucristo era Dios mismo, y el diablo, Satanás, lo tienta y le dice: si tú me adoras, yo te daré todas las riquezas del mundo. Entonces sabemos que el diablo va a actuar, y en este tiempo con mayor audacia, porque además ha conquistado ya a una gran mayoría de las personas del mundo. Lastimosamente, a través de esas organizaciones que los satánicos se pronuncian, primero con las herejías de Asio, el gnosticismo, la masonería, el protestantismo, y después estas dos otras organizaciones tan terribles que lógicamente hemos visto que han llegado incluso a hacerle decir a la Santísima Virgen en Fátima que estas organizaciones serían las que, si no se las frena, van a ser las que van a manejar el mundo, el comunismo, el socialismo. Y estamos viendo cómo en todos los países se han posesionado, con el apoyo de sus mayores, de los hermanos mayores o de sus padres, el liberalismo, y han puesto encumbrando ambas fuentes, el liberalismo como el socialismo, han encumbrado una diosa en reemplazo de nuestro santo y todopoderoso Dios Yahvé Sebaot, el Señor Dios de los ejércitos, Dios uno y trino. En reemplazo de él, en el mundo se ha edificado la idea de la diosa democracia. Vemos todo esto, y como consecuencia de aquello, las personas que no tienen el manejo conciencial, porque ya no obedecen a Dios, son lógicamente desobedientes a Dios, rebeldes contra Dios, y todo aquello les dará lugar a un solo destino: su condenación. He leído un artículo público en el que se hace una serie de afirmaciones que no están basadas ni en la verdad ni en la realidad. Primero, para los católicos del mundo, tengo acá en mi mano un documento que tiene 80 años. Es el certificado de nacimiento de la parroquia Compañía de Jesús de la ciudad de Cochabamba. Yo nací, como indica acá, el 9 de enero de 1940, de mi padre, mayor de ejército, Víctor Alarcón, y de mi madre, Matilde Segada de Alarcón. Y acá se especifica aquello, y dice la fecha del nacimiento. La fecha del nacimiento dice mes de junio
17 de junio de 1940. O sea, yo nací en enero del 40 y en el mes de junio, oficialmente. Este es el documento original que da el párroco como constancia de que recibí el santo sacramento del bautizo. No solamente aquello, nosotros tenemos necesariamente que hablar, porque el que está con el santo bautizo, él es cristiano. El origen de ser una persona cristiana es el santo bautismo. Ingresa a la Iglesia Católica, por lo tanto es cristiano católico. De ahí viene que yo fui estudiando en varias oportunidades, ya lo hemos indicado. Cuando yo tenía mis 12 años, ingresé en el seminario San Luis de la ciudad de Cochabamba. Era un seminario de los padres salesianos. Y allí estuve solamente un año, porque ocurrió justamente en aquel tiempo en que el 52, 12 años, en el mes de abril, el 9 de abril de 1952, ingresaron los agentes del control político, que eran agentes de la policía de entonces, civiles, pero como todo estaba preparado para la revolución del 9 de abril, que hizo el MNR, un partido marxista, un partido de orientación totalmente marxista. Entonces ingresaron los agentes del control político y con la violencia más grande, destruyendo las puertas, nos sacaron a los seminaristas a patadas. Aún todavía hemos continuado un tiempo más, llegó casi final de año y me tuve que retirar, porque la persecución del MNR era muy grave contra mi familia, particularmente contra mi padre, que era militar del ejército y que tuvo, vamos siempre a mencionar la valentía de no participar en las células del MNR, como lo hicieron muchos militares, traicionando a las Fuerzas Armadas de la Nación. Se inscribieron al MNR y organizaron las células militares del MNR. Y como mi padre no tenía ese sentido de traición a sus Fuerzas Armadas, entonces él se mantuvo leal y dijo: mi sable, mi espada, mi uniforme solo puede estar al servicio de Dios y de la patria. Y recibió la orden de baja de las Fuerzas Armadas. Lo sacaron de las Fuerzas Armadas. Desde entonces nuestra situación cambió. Posteriormente, en la etapa dura de lucha contra el marxismo del MNR, yo fui expulsado a la Argentina a mis 16, 17 años. A esa edad supe lo que es el exilio. Allá en la Argentina me encontré con muchas personas de Bolivia que también eran perseguidas y exiliadas en ese país de la Argentina. Y yo logré en alguna forma contactarme con alguien que era un sacerdote muy santo, el sacerdote que estaba en Tala, en Salta, que era un sacerdote francés. Y este sacerdote francés escribía una pequeña revista, La Tradición. Él se llamaba Hervé Lelay. Este sacerdote, ya cuando llegó a la etapa del 58 y cuando murió su santidad Pío XII, él fue el primero en organizar todo lo que correspondía a una resistencia en contra de ese ingreso en el conciliábulo de la masonería, el protestantismo, que como ortodoxos vinieron agentes de la KGB allá a Roma y otras organizaciones satánicas, y lograron lógicamente infiltrarse y tomar la parte física de la Iglesia Católica, el Vaticano, las iglesias, los templos, los monasterios.
De ahí viene que empezó nuestra lucha para desconocer aquello. No solamente yo estaba en Buenos Aires, sino que venía también hacia Bolivia, en forma clandestina, hasta que otra vez me tomaban y me sacaban. Logré estudiar en la Normal Católica, juntamente con mi padre, con mi hermano, como profesor de educación católica. En el Magisterio de Educación Católica, nosotros habíamos lógicamente aprendido lo necesario para poder enseñar nuestra santa religión a niños de las escuelas públicas particularmente, a jóvenes de colegios intermedios y colegios medios. Y trabajaba alternativamente entre los tiempos que estaba en Bolivia, en escuelas, colegios, incluso colegios nocturnos, enseñando la doctrina católica, y siempre con la persecución del control político del MNR. Pasó el tiempo y logramos en alguna forma que se comunicaran con nosotros otros personajes de diferentes países. Teníamos, por ejemplo, de la Legión Hungarista, un gran nacionalista húngaro, que él había escapado de Hungría y que estaba por la zona de Colombia. Teníamos en Miami a otro gran nacionalista, Aldo Rosado Tuero, con quien quisiera yo comunicarme. Sé que está vivo, yo lo veo lógicamente en sus programas de internet. Aldo Rosado Tuero, con quien incluso hicimos un convenio entre los católicos nacionalistas de Bolivia y los cristianos de Cuba, para poder lograr allá la posibilidad de la recuperación de la libertad de Cuba. Habíamos pensado y hicimos lo posible para tomar contacto y teníamos que viajar a Cuba para pelear y luchar con las armas contra el comunismo en Cuba. Fui invitado por la organización mexicana, la organización LACAL, la Confederación Latinoamericana Anticomunista, al Congreso Mundial en Río de Janeiro. Está justamente entre los documentos que tengo la presencia nuestra en Río de Janeiro, donde allá en esa gran asamblea llegamos a conocer a personalidades de Cuba, donde lógicamente se veía que se estaban preparando para la lucha de recuperación de esa gran nación, hoy día esclava de la tiranía comunista. Nosotros hemos visto que necesariamente el comunismo, cuando ingresa a un país, no lo hace en la forma más tranquila. Engaña al pueblo, engaña a la gente pobre particularmente, engaña a los trabajadores, a los obreros, indicándoles que le va a dar justicia social, a los campesinos, a los que más engaña, indicándoles que ellos van a estar totalmente bien dentro de un sistema comunista. Y lo primero que hacen es quitarle sus tierras para organizar las cooperativas agrarias. El campesino pierde su derecho propietario. Los trabajadores ya no se organizan en sindicatos. Es el Partido Comunista el que maneja con prepotencia y tiranía. La universidad. Acá en Bolivia, la mayor parte de los universitarios siempre son muy, caramba, valientes al hablar de su autonomía universitaria. En Cuba y en los países comunistas no hay autonomía universitaria. Entonces vemos todas estas cosas que siempre nos motivaron para poder luchar contra el comunismo y para poder hacer que en nuestro país no ingresara este comunismo en la forma en la que lógicamente ha ingresado en ciertos tiempos en nuestro país, que ingresó en nuestro país en ciertos tiempos. Ya cuando pasó lo más conflictivo del conciliábulo Vaticano II, cuando ya había muerto su Santidad Pío XII, el 58, y tomaron los de la masonería con Ángelo Roncalli
un señor que en Turquía, siendo sacerdote católico, él ingresó a los Rosacruces y se inscribió después en Francia a la masonería y llegó a altos grados de la masonería. Entonces este fue el encargado, a la muerte de su santidad Pío XII, de manejar la parte física del Vaticano, y allá, mediante una serie de acciones totalmente contrarias a la legitimidad y a la legalidad católicas, lograron ponerse como jefes de la parte física del Vaticano. Y se colocaron el nombre Iglesia del Concilio Vaticano II. No es Concilio Vaticano II. El concilio, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es una asamblea convocada legítimamente por un papa para poder tratar temas dogmáticos, pastorales, etcétera, de disciplina. Y este señor Roncalli no era autoridad legítima de la Iglesia. Era un masón infiltrado que en forma prepotente y además mañosamente habían ingresado a la parte física, y él convoca a una asamblea. Eso se llama conciliábulo, porque es falso. En este conciliábulo se reúnen y emiten 16 documentos. En estos documentos lo primero que hace el conciliábulo es rechazar a Dios Santísima Trinidad. Adoptan ellos oficialmente, ya cuando está a la cabeza de esa nueva organización satánica que manejaba Ángelo Roncalli, le corresponde después a Montini, pedófilo, un personaje que sensiblemente era miembro de la masonería, que llevaba el efod como símbolo de su relación total con otras religiones, no la católica, y este dicta el documento y firma el documento Nostra Aetate, adoptando al Dios maometano Señor del Universo, y coloca dentro de este documento Nostra Aetate en el punto 2 y 3, indicando que los católicos tenemos el mismo Dios que los musulmanes. Aunque no lo reconocemos, dice él, a Jesús como Dios, sino como profeta, tal como dice el Corán. Adoptan el libro, supuestamente ellos dicen sagrado, igual que la Biblia, del Corán. El Corán no es sagrado. El Corán es un libro escrito por Mahoma, con una confusión terrible de lo que son las ideas del Antiguo Testamento, con las ideas de los árabes, de su paganismo, y también sacan algo del Nuevo Testamento. Es una confusión. Pero allá exactamente lo que nos interesa dice: el blasfemo e infiel es el que cree que Jesús, el Hijo de María, es Dios. Y blasfemo infiel el que dice que existe la Santísima Trinidad. Entonces nosotros ya somos catalogados como blasfemos e infieles. Y adoptan como libro sagrado, por eso es que lo besan posteriormente los seguidores de Montini, Karol Wojtyła, alias Francisco, besa el Corán como libro sagrado y dice: es igual que la Biblia. Mentira, la Biblia es la palabra de Dios. El Corán es la palabra de un hombre que tiene la mentalidad confusa y dice que necesariamente el Dios que tienen los musulmanes es el mismo Dios de los católicos. Y los cristianos católicos del mundo, como generalmente no estudian mucho, le aceptan aquello, y hasta hoy día en todos los templos del mundo entero están adorando el día domingo en una ceremonia falsa que no es la Santa Misa. Es una ceremonia que la ha organizado con 6 pastores protestantes Montini, en la que ha suprimido
todo lo que corresponde a la Santísima Trinidad y hacen mención, ¿saben aquí? Al Dios maometano, al Señor del universo. Y en una de las partes en las que puede verse mucho más claramente es cuando en el prefacio, en la Iglesia Católica y en la Santa Misa, en el sacrificio de la Santa Misa, en el prefacio, concluimos con algo que está en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 3, donde dice: Santo, santo, santo es el Señor Yahvé Sebaot, Señor Dios de los ejércitos. Ellos, en esa nueva ceremonia a la que asisten miles en los templos antes católicos, hoy del conciliábulo, y hacen adorar a la gente y dicen: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, el Dios maometano. Ahora, nosotros sabemos, porque nos lo dice claramente San Pablo, no existe más que un solo Dios. Los que adoran a otros, a los que llaman como dioses, son Satanás. Entonces están adorando a Satanás. Y los miles y millones de los que eran antes católicos, por su no investigación, su ignorancia, unos aún todavía se mantienen, posiblemente los más ancianitos, los que todavía aún están como es antes, pero los demás ya son apóstatas, alejados definitivamente de Dios. Adoran al Señor del universo, Satanás, todos los días domingos. Hacen la oración igual que la nuestra del credo, en cierto lugar después del Evangelio. Pero en el credo hay una palabra que la dijo Asio en el año 300, el hereje, y negando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y la negación de la Santísima Trinidad. Una sola palabra. Dice: entre el Padre y el Hijo de la misma naturaleza. Ojo, en la oración católica del credo niceno-constantinopolitano, aprobado por solo la Iglesia Católica, dice: Padre y el Hijo de la misma substancia. ¿Por qué? Porque un solo Dios en tres personas, las tres personas tienen la misma substancia porque es uno solo. Al decir de la misma naturaleza, estamos desvinculando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, estamos negando la Santísima Trinidad. Pero los que se dicen católicos y van a estas ceremonias prefieren ir porque allá se baila, se canta, canciones hasta vulgares, y lógicamente la asistencia allá es muy complaciente. No es la asistencia de devoción al único Dios verdadero. Como por ejemplo acá en esta capillita, donde se ama a Dios, se adora a Dios. Ellos no van a bailar, a cantar, a demostrar la ropa que tienen, los escotes que tienen las damas, las faldas cortas, porque no les interesa. No hay devoción, no hay piedad, no hay respeto, porque no está Dios. Entonces, lógicamente, cumplen con aquello. Un culto no católico, satánico, y hay que asistir para divertirse. Ha salido un documento público en el que hay ciertas afirmaciones que no son verdaderas, justamente, y que ha motivado a que hagamos esta aclaración. En este documento público, quien escribe, por ejemplo, dice estas cosas, y no puede ser por falta de conocimiento, porque yo sé que es una persona muy estudiada. No entiendo por qué. Por ejemplo, dice, cuando se refiere a la Santa Misa Católica, dice que celebraban diariamente muchos sacerdotes la Santa Misa Católica, pero indica la Santa Misa Católica llamada vulgarmente Misa Tridentina. Hágame el favor. La Santa Misa Católica es el santo sacrificio, valor infinito de Dios.
¿Cómo va a decir vulgarmente la misa tridentina? Vulgarmente. Ese término no solamente es inadecuado, ese término es blasfemo. Yo le digo a quien ha hecho ese documento que revise y que se retracte, porque así lo hace una persona que tiene no solamente fe, como dice tener a quien yo conozco que ha hecho este documento. Aquí acusa lógicamente a Monseñor Tuc, también en este documento. Monseñor Tuc, vicario apostólico. Yo no lo trato de arzobispo porque ese término no se lo dio su santidad Pío XII. Cuando empezó la gran organización de lo que se llama el conciliábulo, los que manejaron la parte física de la iglesia hacían pues con actitudes prepotentes lo que querían. Entonces, Monseñor Tuc era un obispo vietnamita, anticomunista, un obispo sano, de ideología cristiana católica verdadera. Entonces, a él le indica que este Monseñor Tuc, al que yo le digo Monseñor, no le digo arzobispo, ese término se lo metieron un poquito Montini, yo no lo reconozco. Él era vicario apostólico nombrado por su santidad Pío XI, Monseñor Tuc, no arzobispo. Acá siempre se repite una situación que no es correcta. Dice, hacía cosas, aunque eso fuese un error. O sea, se lo acusa a Monseñor Tuc de cometer errores. Y lógicamente a mí me extraña que el autor, no sé si es uno solo, porque ahí da la impresión de que fuera uno solo, indica que lógicamente Monseñor Tuc es uno de los más venerados por él, pero sin embargo lo acusa de cometer errores en ese documento. Quiere decir que no lo ha leído para mandarlo a su publicación y no lo ha corregido. Alguien me decía, seguramente se lo han hecho el documento y él no lo ha leído bien, pero lo ha firmado. No, en cosas de fe y de religión y de doctrina tiene que haber seriedad. Y no podemos acusar a un obispo de la verdadera Iglesia Católica cometiendo errores. Nosotros tenemos algo que lógicamente es muy importante cuando hablamos de las personas que han dedicado su vida al servicio de Dios. Y tenemos un estudio muy grande que también lo vamos a hacer estos días porque nos lo han pedido. Acá tengo, gracias a Dios, la colección casi de libros de Marcel Lefebvre. Marcel Lefebvre, que por ejemplo dice así a Montini, es un apóstata, es un hereje, pero sin embargo es el Papa. Y miren ustedes qué error doctrinario más grande. Y no podemos decir que Lefebvre era un ignorante. Entonces, cuando habla el autor de este artículo que estamos comentando de Lefebvre, él dice, he oído estos hechos que los estoy contando directamente de Monseñor Lefebvre. Hágame el favor. El autor muchas veces ha indicado que Lefebvre no es obispo. ¿Por qué lo trata de Monseñor? No entiendo. No entiendo. Yo creo que el autor va a tener que explicar un poco. Lo trata como obispo a Lefebvre. Comenta que Monseñor Tuc, acá en este mismo documento, dice, pidió perdón a Montini para ser absuelto de la excomunión. ¡Qué terrible! Acusa a Monseñor Tuc, obispo católico,
vicario apostólico, de poder pedir perdón a un jefe y jerarca de la iglesia satánica a la que maneja hoy día la parte física del Vaticano y en todo el mundo, en los templos, las iglesias, las capillas, los monasterios, los conventos, pero que es satánico, negador de la Santísima Trinidad, negador de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Monseñor Tuc, según este autor, pidió perdón a Montini. ¡Qué terrible! Otra cosa que señala el autor, dice que hubiera habido ordenaciones de Monseñor Tuc y que lógicamente estas ordenaciones son terriblemente conflictivas, porque dice que estas ordenaciones son catastróficas. Indica, son desastrosas consecuencias que ha traído a la Iglesia las ordenaciones y consagraciones de Monseñor Tuc y también de Monseñor Carmona, Moisés Carmona. No se explica. Y dice, el 17 de mayo de 1981, dice, ha habido objeto de una manera grotesca, desastrosa, de Monseñor Carmona. Monseñor Carmona ha ordenado y ha consagrado a obispos inusuales y no ha dejado ninguna prueba. Entre ellos, este obispo, Monseñor Carmona, que es un mestizo, hágame el favor. Yo no puedo llamar ese término discriminatorio a alguien que es apóstol del Señor. Hay que pedir perdón de esa discriminación. Yo soy mestizo, pero decirle a alguien en sentido de insulto es otra cosa. Y un cristiano católico no lo puede hacer, mucho menos alguien que se considera con la dignidad de ser más que un cristiano, más que un sacerdote. Con relación a Monseñor López Gastón, él indica, este sacerdote cubano casado. Bueno, pero por favor, ¿no sabe el autor que ha habido 29 papas de la Iglesia Católica en la historia de la Iglesia? Bueno, yo creo que ha debido leer, estudiar la historia de la Iglesia, supongo. Yo desde mis 12 años he leído la historia de la Iglesia para poder enseñar lo que es mi Santa Iglesia Católica a mis alumnos de entonces. Y sigo leyendo porque hay que seguir estudiando. Y yo me doy cuenta que ha habido 29 papas casados en la Santa Iglesia Católica. ¿Qué era? Pues San Pedro era casado. Si nosotros leemos la epístola a Timoteo, dice que el obispo sea irreprensible marido de una mujer. Eso no tenemos por qué alarmarnos. Monseñor, el padre López Gastón era cubano, como el mestizo, cubano, casado, ¿no? San Pedro, casado. Y 29 papas, casados. Entonces yo no entiendo por qué esas discriminaciones que se dan lógicamente contra Monseñor Carmona. Y dice, Monseñor Carmona, no hay prueba de que Monseñor Carmona haya ordenado como sacerdote a López Gastón. Acá tengo la prueba. Moisés Carmona Rivera, litere, ordinazione, episcopos
Monseñor Moisés Carmona Rivera, a el presbítero concede la ordenación de presbiterio a Joseph Ramón López Gastón. Está con los sellos y las firmas necesarias. Y el autor de esa nota dice: no hay absolutamente ninguna prueba. Mentira. Y su consagración episcopal del sacerdote Josephus Raimundos López Gastón. Aquí está la consagración de obispo de Monseñor José de López Gastón. Le podemos enviar esta documentación al autor. Estamos en una campaña muy grave, pero no seremos cómplices de aquello. El cristiano católico, y menos los que tenemos posibilidades de hablar. Acá, Monseñor Tuc, Monseñor Moisés Carmona, en su misa de consagración. Hay pruebas. Dice: no hay ninguna prueba, no hay la mínima prueba. No, esto es mínima, no, es máxima prueba. Tenemos la documentación que necesariamente respalda que Monseñor López Gastón no era obispo y que recién después del año 95 hizo una consagración. Mentira, mentira. Acá tengo yo las cartas. Monseñor Reverendo José López Gastón, el año 93, donde nos está explicando lo que significa la posibilidad de elección de un papa, y nos dice que debemos viajar a Asís. Y Monseñor López Gastón indica que está teniendo tratos porque le han puesto una serie de situaciones difíciles para que pueda hacer una subcondicione, una consagración subcondicione de parte de Monseñor supuestamente Zux. Tengo la carta oficial fechada el 20 de mayo de 1994, fiesta de Pentecostés, firmada por Monseñor José de López Gastón. En esta carta explica y nos dice: tienen que llegar al hotel en Asís para la elección del supuesto papa que se estaba preparando. Tienen que tomar el tren, o sea, todas las indicaciones nos manda. Y en la parte de atrás nos indica, dice: ya no tengo más dudas. Fíjense cuándo. El 22 de mayo de 1994. En el documento que saca público esta persona, habla de que Monseñor López Gastón se hubiera reconsagrado en noviembre del 95. Mentira. Acá Monseñor López Gastón en su carta me indica: no más dudas. Además del certificado médico de que Monseñor Sallé es apto, tiene toda la validez en su ordenación y su consagración, Monseñor Sallé, a quien el autor de este artículo lo llama loco y muerto en un manicomio. Él dice: tengo documentación de un certificado médico y de la persona que lo ha estado atendiendo, la señora María Paul, que trabaja en un monasterio. Se lo conoce personalmente,
los dos aseguraran bajo juramento que no hay dudas al respecto y que todas las consagraciones las de Monseñor de Mamistad son válidas. Entonces estamos viendo nosotros que acá hay un plan que todavía estamos viendo. Dice, he resaltado que Monseñor Zux, dice, había sido un fraude, del que en el documento dice, fue consagrado por Monseñor Zux el 95. Acá el 94 me está diciendo Monseñor López Gastón que Zux había sido un falsificador y que es un fraude. A medida que acerca el momento de mi alegría para la elección del Papa, que posiblemente le estamos sugiriendo que se llame Pío XIII, entonces firma la carta, dice hasta el 26 de junio del 94 que nos veremos en Asís. Tengo la carta de Monseñor Philip Lau, Padre Philip Lau, que escribe en inglés. Como yo no conozco el inglés sino apenitas, lo he hecho traducir y he hecho que coloquen en esta carta abajito de lo que escribe el Padre Philip Lau, donde me indica claramente que él ha estado colaborándolo a Zux como su secretario. Y me dice, le aseguro, Monseñor Gonzalo, que este Zux es un fraude. En el documento que estamos analizando de esta persona que hace las denuncias contra Monseñor Carmona, contra Monseñor José López Gastón, etc., lo colocan a Zux como si fuera un verdadero obispo. Mentira, había sido un fraude. Ya me lo dijo Monseñor en su carta, que me escribe Monseñor López, me lo dijo ya en la carta, y me lo dice Philip Lau, el secretario de este Zux, personal y confidencial, que me va a mandar más documentos. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes cómo se va viendo acá lo siguiente? Se han publicado, no uno, por lo menos yo tengo 5 o 6 diferentes publicaciones que están acá, donde está todo lo que corresponde a los ordenados y consagrados por Monseñor Tuc, y la relación que se tiene con los obispos y sacerdotes que vienen de la línea de Monseñor Tuc. Y en todos ellos, el que quiere puede pedírmelo, se lo mando yo. Siempre indica, Monseñor José López Gastón consagró a Monseñor Monseñor López Gastón consagró a Monseñor Guido Igari a la arconsegada en Cotoca el 1 de agosto en Bolivia del año 1993. Entonces, todas estas documentaciones que tenemos acá, el autor de este documento decía, no hay la mínima prueba. Mentira. Revisen. Eso se llama mentira. Y se está afectando no solamente a la gente que posiblemente crea aquello. Mire, por ejemplo, Monseñor López Gastón, de obispo en la ciudad de Cotoca. Estamos acá, el que está aquí a la derecha soy yo, con todas las ceremonias de la ordenación sacerdotal, y en las demás fotografías todas están de la consagración con gente, no a solas, y tenemos folletos de todo esto. Perdón.
Yo quisiera que, lógicamente, el autor de este documento público que ha salido, no lo nombro, no es la intención nombrarlo, pero yo le pido que necesariamente, porque esto es grave, no se está afectando a un obispo en personal, ni a dos obispos, no es al obispo, se está afectando a la Santa Iglesia Católica. Y eso es grave. Es muy probable que se quieran reunir haciendo ese tipo de reunión discriminatoria. No van a poder elegir a un santo papa. Elegirán igual que el 94 a un fraude, igual que el Lino II, y pecando gravemente, porque ya no podemos permitir los verdaderos católicos, los verdaderos sacerdotes y obispos católicos, que se cometa ese crimen contra la Santa Iglesia Católica. Ya que en Latinoamérica somos dos obispos, me lo mencionan, ustedes son solo dos, pero ¿y dónde están los demás? Yo no escucho, no hay una sola voz de Europa. ¿Dónde están los obispos católicos de Europa? Tradicionalistas, sedevacantistas, conclavistas, ¿dónde están? No hay, nunca se pronuncian. Cobardía, traición a Dios, traición a la Iglesia. Entonces es grave lo que está sucediendo. Nosotros no tenemos temor a los insultos, a las calumnias, porque gracias a Dios, cuando yo celebro el santo sacrificio de la misa, y cuando celebra el santo sacrificio de la misa Monseñor Julio Aonzo, acá se lo ordenó, se lo consagró en esta humilde capillita de Dios. Cuando celebramos la misa y tomamos en nuestras manos indignas esa hostia consagrada, la miramos con profundo amor y respeto, nos comprometemos a cumplir con Él, al precio que sea. Nuestras vidas están al servicio del Señor. Y no podríamos tener la conciencia mala queriendo destruir a la Santa Iglesia. Jamás lo vamos a hacer. Entonces, yo les pido que en alguna forma rectifiquen esos documentos, porque muchas veces la gente ve y se desorienta, se desconcierta. Todos los documentos que yo tengo de mi ordenación y de mi consagración los puedo mostrar uno por uno. Todos están notariados con sello de la notario Ruth Nair, una de las primeras notarías de acá de Santa Cruz de la Sierra. Todos están con sello de la notaría. No me pueden decir que yo soy un no existente. Yo celebro la Santa Misa desde que me ordenaron sacerdote, 27 años, 27 a 28 años. No faltó alguien, bueno, hay siempre personas desquiciadas que indicaron que yo no celebraba la misa. Lastimosamente, como ellos están soñando con la plata que han recibido para poder atacar a la Santa Iglesia, entonces no se dan cuenta ellos que están cometiendo un grave crimen. No me ordenaron ni me consagraron a solas. Acá está la cantidad de gente que estuvo en Cotoca el 1 de agosto del 93. Los mismos que están acá, salvo los que han fallecido, vienen a la Santa Misa los días que celebro la misa, los días domingos. Entonces, una de las cosas que indica justamente uno de los personajes de este artículo dice, cuando se refiere a Monseñor López Gastón, cubano casado,
muy probable que de mí también diga lo mismo. No hay problema, porque yo he firmado antes de mi ordenación y de mi consagración, juntamente con la que era mi esposa, era un documento en el que necesariamente tenemos que hacer un reconocimiento total de que me voy a dedicar solo a la labor del sacerdocio, solo a la labor del sacerdocio. Entonces, no tenemos nosotros esa idea de que estamos cometiendo algo que no fuera correcto. Porque a mí me preguntó Monseñor Carmona el año 86-87 cuando estuvo acá en Santa Cruz, Bolivia, y me dijo: tú eres profesor de educación católica, ¿no quisieras servir en mejor forma al Señor y a la Santa Iglesia a la cual amas? Yo le dije: ¿cómo no voy a querer servir en mejor forma a la Santa Iglesia, a mi Señor? Y él me dijo: es bueno que tu señora y tu esposa firme un documento autorizándote y que sea legalizado este documento. Ella justamente firmó el documento y se lo enviamos a Monseñor López Gastón, que fue el que vino para después ya hacer efectiva lo que hemos tenido el 1 de agosto de 1993. No tenemos absolutamente nada que ocultar. Yo no tengo una vida, digamos, muy a escondidas, no. Yo he estado en congresos internacionales contra el comunismo. El año 1974 he viajado a la ciudad de Río de Janeiro, a la gran organización que se hizo entonces para el Congreso Anticomunista Latinoamericano. Y estoy ahí en una fotografía con los líderes argentino, ecuatoriano, cubano de Alfa 66, donde tomas con Gary Alarcón representando a Bolivia. Jovencito. O sea, no soy un personaje desconocido en mi lucha contra el comunismo. He trabajado como periodista desde muy joven. He tenido siempre la misión de educador. Aquí estoy, en el Colegio Real Católico, fundado por mi persona, con muchísimos alumnos. Y estoy justamente cuando yo todavía estaba casado con la señora Mary Funes de Alarcón. Ella ha muerto y ha fallecido. Y Monseñor me dio justamente la posibilidad de que ella firmara un documento en el que me autoriza a mí que yo sea sacerdote. Acá está, con su fotografía firmado. Dice que ella doy permiso para la ordenación y consagración episcopal, con su firma y con la firma de notario. Entonces, nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar. Este documento del cual estoy sacando yo, me gustaría, esto lo he repartido el año 2001, el 27 de mayo, autobiografía documental, con todo, desde que he nacido de niño, estoy con la fotografía de mis señores padres en su matrimonio católico. Mi padre, héroe de la guerra del Chaco. Mi madre, pariente para el señor que está haciendo esa denuncia y ese documento público. El documento Alas del periódico dice: pariente la señora Matilde Segada de Alarcón y descendiente del señor Marqués de Quintandona, España. No me afecta. Los títulos nobiliarios yo también los tengo, de mi familia de España.
Yo soy boliviano, soy mestizo. Mi padre está en La Paz, héroe de la guerra del Chaco, en todos los periódicos. Las condiciones. Brillante fue la actuación del capitán Víctor Alarcón en la campaña del Chaco, condecorado con las más altas distinciones del Congreso. Teniente Alarcón, que se hace distinción en el sector de Carandaití, en la última acción victoriosa. Bueno, miren, este documento lo hemos repartido el año 2001. Estamos en el año 2021 y a esta hora salen esas acusaciones que son bien ridículas, queriendo destruir. ¿El objetivo cuál es? Monseñor López no es obispo, por lo tanto, Monseñor Alarcón y Monseñor Julio Aonzo no, ya no. Van a rendir cuentas ante Dios. Y nosotros también. Entonces no tenemos necesidad de juntarnos con quienes tienen estas ideas completamente conflictivas. Acá tenemos nosotros fotografías. Monseñor José Urbina, Monseñor Malaki Martín y Monseñor José López Gastón, obispos. Monseñor Tomás Fuiri de Nueva Zelanda, Monseñor Corab, él ha muerto hace un poco de tiempo, y dice la persona que ha escrito, Monseñor Corab era un auténtico obispo de la Iglesia Católica. Pero ¿con quién está Monseñor Corab? Con Monseñor López Gastón. Esto no está trucado. Está en nuestros archivos para el que quiera. Hay cartas que ya por el tiempo no las voy a leer. Cartas de Monseñor José López Gastón, donde nos instruye la forma en la que debemos proceder y cómo debemos presentarnos para la elección del supuesto Papa. Junio del 93. Ahora dice, este obispo se ha hecho de consagrar el 95. Mentira, si estamos teniendo acá la carta en la que indica que el señor supuestamente que lo reconsagró el 93 era un fraude. Lo dice Monseñor José López Gastón. Entonces, yo les pido, por favor, midamos un poco lo que hacemos. Yo no voy a hablar más de este tema, no merece la pena, pero le pido que los autores de este otro documento, donde se coloca mal a Monseñor Tuc, que ha hecho desastres, ha hecho catástrofes, Monseñor Carmona, lo propio, el mestizo, el cubano casado, no utilicemos. Y le estamos dando valor. Monseñor Lefebvre, para mí no es Monseñor Lefebvre. Para mí no es obispo Lefebvre. Y hay documentación. Tengo los libros de Lefebvre, donde le dice hereje, apóstata, a Montini, a Carol Bostila, a todos ellos les dice apóstata, y después se inclina y dice, yo no respeto su santidad porque este es el Papa. O sea, el hereje, el apóstata es Papa. ¿Qué es eso? No es obispo. Me dicen que mis ornamentos son modernistas. No. Miren, yo he tenido mi primera comunión a los 7 años. Tengo mi librito todavía de la primera comunión, que ya lo he mostrado en otro video. Y de ahí he sacado esta fotocopia. Todos mis ornamentos son de la Iglesia Católica tradicional. Ahí tengo colgado mi ornamento negro, al estilo de el ornamento romano. Y acá tengo el ornamento gótico, al estilo de lo que es este librito, cuya página he sacado en fotocopia, del año 42. No había todavía la iglesia del conciliábulo. Y el sacerdote se vestía en esta forma, con el altar pegado a la pared, la verdadera Santa Misa Católica. Por favor, yo les pido, en nombre de Dios
y de nuestra Santa Iglesia, que medite mucho. Yo no puedo decir esto a un delincuente, que no me voy a ocupar de él. Un delincuente que habla cosas porque es delincuente, recibió dinero y tiene que atacar y destruir. No, no me refiero a él. Me refiero a otras personas que tienen posiblemente, no sé, pareciera un plan. Hay que destruir a la iglesia, destruir lo válido para que no haya ya papa, porque hay gente que no quiere que haya papa. Yo lucho para que haya un santo papa y sabio papa. Y voy a seguir hasta el final de mis días, que Dios me dé hasta el último día. Voy a seguir anhelando. Y por eso justamente yo, con Monseñor Aonzo, nos hemos juntado para luchar, para poder algún día elegir un santo papa para nuestra Santa Iglesia. Porque necesitamos el papa. Así lo instituyó nuestro Señor y nosotros vamos a cumplir. No sé quiénes estarán dentro de esta misma línea, pero no se coloquen al frente. Nosotros no les vamos a hacer guerra, los vamos a dejar que se mantengan. Les aconsejamos que cambien, porque se van a condenar, porque están atentando a la iglesia del Señor. Nosotros lo que sí vamos a dedicarnos a ¿qué? A la enseñanza católica, para que haya más conversiones, para que cuando venga el Señor sepa que hay gente que lo ama, que lo adora y que puede dar hasta la vida también por defensa de su Santa Iglesia. No hagamos, particularmente los que somos sacerdotes, obispos, un conflicto donde no hay conflicto. No seamos cómplices de Satanás. Acá hay dos obispos en Latinoamérica. Monseñor Aonzo en la Argentina y Alarcón en Bolivia. Acá tenemos la unidad perfecta porque es la misma iglesia, es el cuerpo místico del Señor. Estamos unidos en doctrina, en ideales. Los dos celebramos nuestra Santa Misa. Y cuando yo celebro la Santa Misa, lo primero que hago es encomendarlo a mi hermano Julio Aonzo, al obispo de la Argentina. Y cuando él celebra lo mismo, me encomienda a mí. Porque así es la unidad católica. No nos vamos a meter en la gente que no es de la iglesia. Su problema. Vamos a orar para que se conviertan y para que dejen la maldad. Y para los que se dicen seguidores de Monseñor Tuc, no lo insulten. No digan que ha hecho desastrosas ordenaciones y consagraciones. No digan que se ha equivocado y que cometió errores. No, no, por favor. Se dicen y codifican esos documentos. No son correctos. Y no le den a Lefebvre el título de obispo, que no lo tiene. Se están complicando al reconocer en una dignidad que él no la tiene. Y están pecando. Ojalá que hayan podido captar lo que hemos explicado. Tenemos la documentación necesaria. Esto es de partida del 2001, como les he indicado, es una autobiografía, con toda la documentación, Desde que he nacido, mi bautismo y toda mi actitud de vida hasta el momento en que me ordena y me consagra el obispo cubano, sí, Monseñor José López Gastón, a quien yo los recuerdo. Que Dios los bendiga, mis hermanos católicos. Que Dios los bendiga. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. La cruz, háganla así, con el verdadero sentido de la cruz, no al revés, como la hacen todos los que ya sabemos. Que Dios los bendiga.